¿Cómo están? Gusto de saludarles. Muy buenas tardes. En este día sábado 23 de agosto del año 2023. Bueno, se inicia muy temprano la programación de la radio, pero cada fin de semana nos reunimos aquí en la mesa estudio de la Radio Los Vilos para conversar de diferentes temas que son de interés local y, por qué no decirlo, también a nivel nacional e internacional. Hoy día está muy movida la agenda nacional e internacional con noticias relevantes y que seguramente usted se cerciora o lo escucha a través de la televisión, a través de los diferentes portales o medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Y para eso nos reunimos aquí en el estudio de la radio, como digo yo, cada sábado por medio, para conversar de esto y otros temas. Con nosotros nuevamente acá en el estudio y micrófono abierto para nuestro amigo Héctor San Martín, a quien pasamos a saludar. Héctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Isaías? Muy contento nuevamente de estar compartiendo aquí en el estudio contigo, también con todos los auditores de Radio Los Vilos, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a través de la transmisión en línea que pueden escuchar ya a través del link en la página de Radio Los Vilos. Muy contento de estar acá después de esta lluvia que cayó. Bien. ¿No? Bueno, yo creo que a todos nos pasa que más de alguna gotera tenemos en la casa, pero uno agradece que caiga esta agüita. Ojalá antes que termine agosto también o los primeros días de septiembre nos sorprenda otra lluvia más o menos para quedar en mejores condiciones para enfrentar lo que viene. Afortunadamente en nuestros campos ha llovido. Algunos auguraban un año un poco más seco de lo que ha habido hasta ahora. No ha llovido lo suficiente, pero sí el agüita que ha caído sirve, y ojalá una lluvia similar como esta, como la anterior, nos pueda dejar en mejores condiciones. Sé que nuestros vecinos, especialmente los que viven en el sector rural, esta lluvia siempre es muy bienvenida, a pesar de que en nuestras casas a veces pasemos un mal rato, pero es algo que podemos resolver. Más difícil sería si no tuviéramos agua para vivir. Exactamente, están muy contentos, todos estamos muy contentos con esta última lluvia que nos han beneficiado. 2 lluvias, sobre todo que han sido intensas, pero no han provocado grandes daños, que es lo que espera la gente. Y lo otro, Héctor, me han mandado fotografías muy bonitas del sector alto, de Climarí, de Caimanes. Aparentemente el con la nieve. Hoy día está con la nieve, así que estoy preparando viajes para mañana. ¿Dónde voy a ir a ver la nieve yo? Sí. Y hay muchos que están en esa. Sí, el llamado siempre hay que hacerlo de manera bien segura, bien cuidadosa, porque hay harta, obviamente, curiosidad de ir a ver estos paisajes que están nevados, ahí en el sector de los túneles, por ahí. También en la cordillera de Salamanca, de Illapel. Obviamente el llamado a hacerlo con precaución, a tomar las medidas correspondientes, traerse la basura, porque obviamente esto se transforma también en un paseo familiar, porque es muy bonito ver los paisajes de esta manera. Absolutamente. Y lo otro, rescatar, porque las cosas positivas también hay que rescatarlas y las negativas también, que hay que mejorarlas. Todas las municipalidades a nivel nacional, cuando se producen eventos de este tipo, se prepara el personal de emergencia con los albergues y todo eso para poder, ¿no es cierto?, ir en ayuda de las personas que lo necesitan. Y aparentemente soportó muy bien hoy día la infraestructura en Los Vilos. No hubo anegamientos considerables que nosotros podamos reportar. Y la instalación de los albergues, que son sumamente importantes, Héctor, para las personas principalmente de situación de calle y también para las personas que lo requieran y que tengan algún problema particular. Y lo otro, la continuidad de esto, porque hoy día, y precisamente hoy día hace mucho frío, después de la lluvia comienzan las bajas temperaturas y hay que refugiarse, o sea, hay que tener los lugares. Imagínate, ponte en la posición de las personas que hoy día viven en lugares precarios, porque eso es una realidad en nuestro país. En Valparaíso, yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Montt, una ciudad grandota. Igual existen personas en situación de calle y que hay que estar constantemente preocupados, sobre todo de
post lluvia, para brindarle un lugar por lo menos donde poder resguardarse. Le llaman esto algo de campaña azul, algo así, ¿no? Sí, es una iniciativa impulsada por el gobierno en su oportunidad, por el gobierno de Sebastián Piñera, si mal no recuerdo, haciéndose cargo de esta realidad que tenemos y que a veces se invisibiliza, de la gran cantidad de personas en condición de calle que existen en nuestras comunas, en nuestro territorio. Sin ir más lejos, es cosa de recorrer un poquito la calle Caupolicán y obviamente tenemos personas en esas condiciones y tiene que ver con la preocupación y ocupación que hay en estas ocasiones. Bueno, yo conozco realidades en que muchas veces, más que llevarlo a un albergue, hay ciertos hostales que están en condiciones de recibirlos también. Los municipios pueden hacer esa gestión, porque muchas veces no es una persona nomás, es un grupo familiar. Exacto, sí. Y hay niños de por medio. Bueno, ¿para qué vamos a hablar el tema de la vulneración de derechos que hay en esos casos, de la desprotección? Ahí obviamente los municipios también tienen que jugar otro rol, pero son condiciones en las que no se pueden invisibilizar, están presentes, y obviamente ahí los municipios juegan un rol fundamental a través de sus equipos, de sus cuadrillas, que trabajan harto para esto. Recordemos que en términos de infraestructura, Isaías, aquí en Avenida Los Vilos está cerrada la calle, producto de unos trabajos que está haciendo un particular ahí, que con la lluvia eso empezó ahí a socavar el terreno, afectando un poco la calle, y ahí obviamente siempre son los equipos municipales los que terminan trabajando para enfrentar la emergencia en una tarea súper grande, en Los Vilos, en la provincia. Es un trabajo de verdad que se reconoce. Mira, tengo el reporte de agua caída a las 19 horas de ayer, porque hasta ahí nomás llegó la lluvia. Tenemos Climarí, ha sido beneficiada con muchísima agua, de igual manera como pasó en la lluvia anterior. Casi 42 milímetros de agua. Climarí, Tilama al interior, donde está ahí el tranque Tilama, 37 milímetros prácticamente. Los Vilos, 22 milímetros. Huentelauquén, mientras más avanzaba al norte, en menos lluvia, 14 milímetros. Canela, 17 milímetros. Mientras sur, 29 milímetros. Huintiel, al interior de Illapel, donde está el tranque El Vato, 41 milímetros. Y Illapel, 21,8. Y llovió de la misma manera que Los Vilos. Sí. Salamanca, casi 30 milímetros. Chillapín llegó a los 40,7 milímetros. Chillapín está en la precordillera de Salamanca. Y nieve, prácticamente medio metro de nieve ahí al interior de Salamanca. Así que eso es más o menos el reporte que tenemos nosotros y que entregó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ayer a las 19 horas. No tengo aquí el reporte de Caimanes, seguramente me están preguntando por ahí, pero hay una señora ahí, una familia que ponen un tubo de ensayo. El pluviómetro ahí lo local, no sé cuánto marcaría, a lo mejor nos pueden ayudar. Vamos a revisar ahí las redes de Caimanes, que a veces las tienen. A ver, vamos a ver si es que la encontramos siempre, ahí. Hay una familia ahí que siempre publican, ¿ya? Ahí tenían hace 15 horas, ahí en la página Caimanes Valle de Pupío, tenían 41 milímetros registrados. Mira, casi igual que Climarí. ¿Sí? Casi igual que Climarí. Sí. Y la nieve también se hizo presente ahí en el sector de Caimanes, así que le enviamos un saludo cordial a los caimaninos, que deben estar muy contentos. Y sobre todo, Héctor, aparte de eso, ya que estamos hablando de esto, Caimanes hoy día ha avanzado muchísimo en este proyecto que vienen visualizando ya hace bastante tiempo, que tiene que ver con una inversión tripartita ahí entre el gobierno regional, la minera Los Pelambres, la municipalidad, de resolver un tema de muchos años que tiene que ver con el alcantarillado. Y a pesar de que han habido algunos problemas ahí de supervisión, que me he estado informando por ahí, pero ha avanzado muy bien, y eso les va a dar les va a resolver un tema que vienen arrastrando por muchos años. Y esto va también muy unido al tema de la pavimentación, porque hay que decirlo,
para hacer el alcantarillado y el tema de arranque de agua potable hay que hacer todo un trabajo de movimientos de tierra y que hay un compromiso también de reponer el pavimento. Por lo tanto, no tan solo se va a resolver un tema de alcantarillado y agua potable, sino que también se va a resolver un tema que tiene que ver con la pavimentación de las calles. Hoy día eso es sumamente importante. Yo creo que en un año más vamos a tener resuelto todo eso y va a estar todo esto implementado después de muchos años. Sí, efectivamente un proyecto bien anhelado. Yo recuerdo por allá por el año 2010 que se iniciaron cerca del 2010 que se iniciaron las obras de pavimentación, de alcantarillado en Caimanes, producto también de un acuerdo con la compañía minera Los Pelambres. Eso se detuvo por harto tiempo. Afortunadamente hoy está avanzando. Felicitar también ahí la gestión realizada por la comunidad, la persona de don Carlos Cortés y otros dirigentes de ahí de la localidad que han estado muy atentos a que ese proyecto obviamente no se duerma, a surfear todas las dificultades que ha tenido. Por mucho tiempo en gestionar también en este caso los suplementos que se requieren para terminar el proyecto, y sé que eso cambia definitivamente la calidad de vida de los vecinos, el polvo, el barro, la plusvalía de las casas es totalmente distinta, la calidad de vida, el hecho de ya no depender de pozos negros, de soluciones particulares, sino más bien tener una red desde el punto de vista sanitario, también es algo muy beneficioso. Y a propósito de eso también, bueno, son otras localidades también las que están a la espera de este tipo de soluciones, para qué decir Quilimarí, pero tampoco hay que invisibilizar otras comunidades que de acuerdo al recorrido que estuvimos haciendo ya hace un año y que hemos seguido haciendo en el último tiempo, hay localidades que pueden ser perfectamente visualizadas para proyectos incluso más pequeñitos de alcantarillado. Lo manifestábamos en su oportunidad. Por ejemplo, ahí en Tilama hay prácticamente constituida una villa que tiene todas las condiciones, que son cerca de 150, 200 familias que perfectamente pueden tener una solución de alcantarillado. En Guangualí hay que ponerle ahí harta fuerza, porque son finalmente soluciones sanitarias o saneamientos sanitarios que son básicos para vivir hoy, porque también hay que reconocer de que nosotros necesitamos que nuestros vecinos sigan haciendo patria en las localidades rurales. Tenemos lamentablemente, producto de los últimos fenómenos que se viven, que cada vez los vecinos están dejando los sectores rurales, y la vida en el sector rural es muy importante que se realice por el tema alimentario, porque también tiene que ver con nuestra cultura, y nosotros, o sea, el Estado, la sociedad en este caso, tiene que acercar ciertos servicios que hoy están ahí al alcance, y para eso hay que trabajar. Entonces, a propósito del alcantarillado de Caimanes, obviamente no olvidar el de Quilimarí, pero ojo, que como lo digo, que también hay otras localidades que hoy, si uno lo revisa, en base a la experiencia que he ido acumulando también, hay otras localidades que pueden perfectamente tener esta factibilidad, como es Guangualí, o como es algunos sectores de Tilama, porque a veces uno tiende a pensar de que tienen que ser como grandes localidades las que tengan esta solución, y no, a veces basta con que existan más o menos conformadas ciertas villas de 150 o 200 familias para poder trabajar en estas soluciones. Sin más, el fin de semana, por ejemplo, o sea, durante la semana estuve ahí con los vecinos de la localidad, por ejemplo, de Choapa, en Illapel.
donde ellos están trabajando también por su alcantarillado, que obviamente conlleva también la pavimentación de sus calles. Ahí tenían un problema con el agua, pero tampoco son tantas familias, entonces para tenerlo presente, a veces se piensa que tienen que ser grandes poblaciones, y no, es posible trabajar en proyectos más pequeños, a escala. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que se ha desarrollado ahí en la localidad de Las Cañas 2, que es una localidad, me atrevería a decir, más pequeñita incluso que Huangualí, que tiene sus calles pavimentadas, alcantarillado, lo mismo Limáhuida. De eso se trata, de llevar progreso también a los sectores rurales. Claro, tú lo decías, yo no quiero utilizar la palabra invisibilizar el sector rural, pero sí ha habido una baja inversión en el sector rural en Los Vilos, hay que decirlo. Siempre se concentra la inversión o los proyectos en la parte urbana y la ruralidad, sin desmerecer con lo que se ha hecho, que está bien. Pero también, Héctor, hacer un comentario sobre la ejecución y la formulación de los proyectos. Hoy día, si alguien me está escuchando, por ejemplo, ahí en el sector del barrio Estación, perfectamente podría decir, sí, ok, teníamos una necesidad habitacional, pero se nos provocó un problema, en definitiva, por la mala formulación de un proyecto de alcantarillado que hasta hoy día tienen problemas. O sea, hay que hacer buenos proyectos y garantizarle a las personas que van a hacer uso de ello, de que va a funcionar. Porque si nos ponemos a prometer cosas y las sacamos antes de una elección, como por ejemplo, a toda costa para que vayamos a cortar la cinta, sin pensar que a posterior a lo mejor podemos tener dificultades que tenemos que abordar después y que son muy onerosas para el Estado. Hoy día, precisamente ahí en el sector de Barrio Estación, hay una problemática que se está abordando hoy día con gastos millonarios que se podría haber resuelto con un buen proyecto. Así es, los proyectos tienen un proceso. Desde la idea con la que surgen, viendo la necesidad, hasta que estos son evaluados y ejecutados finalmente. Y obviamente esos procesos no hay que madurarlos a la fuerza, que muchas veces se comete este error. No lo digo por el caso de Los Vilos, puede ser un fenómeno incluso que se dé a nivel nacional, si incluso es cosa de ver cuando se comienzan a financiar o dar las noticias de los proyectos nuevos. Por lo general son muy cerca de la elección, entonces tiende a pasar de que los proyectos se aceleran ahí a la fuerza, donde hay un poquito también de lo que es la gestión política, por no llevarle lobby, y se apuran un poquito los proyectos, y a veces la parte técnica no está 100% resuelta, y los proyectos, recordemos que se trata de que den una respuesta satisfactoria a las necesidades que tienen los vecinos, en este caso desde el punto de vista sanitario, que el alcantarillado funcione. Y de eso también se trata de fortalecer mucho los equipos técnicos que tienen los municipios, que a veces no es algo visible. Los equipos técnicos de la SECMAN, por ejemplo, salvo las reuniones en las que participan, no es algo muy visible, pero que se nota cuando hay inversión a la hora de resultados en iniciativas de inversión o al momento de ejecutar los proyectos. Ahora, eso no asegura tampoco que los proyectos no tengan dificultades, pero también se trata de ir resolviéndolo de manera bien ágil. Es cosa de ir viendo que a veces nos empezamos a entrampar. Es cosa de ver, por ejemplo, solamente la plaza de acceso. Claro. También tiene que ver con la capacidad de gestión para poder agilizar ese tipo de soluciones, y es posible. Hay que colocarle harta gestión, harto equipo técnico también a esto, ir viendo distintas alternativas, cosa de llevar la solución efectiva a los vecinos, y que no termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Claro, yo tengo la percepción, Héctor, de que a veces yo entiendo que los proyectos tienen una lógica, se demoran porque pasan primero por un diseño,
luego hay que postular el proyecto, buscar los fondos y una serie de cosas que está bien que se haga. Incluso hoy día lo último es que pasen por la visa de la Contraloría, que está muy bien. Y eso requiere mucho tiempo. Pero ¿sabes lo que yo veo, Héctor? Es un comentario mío, a lo mejor puede ser distinto, quien nos puede estar escuchando, que hay poca comunicación entre la autoridad y la comunidad cuando se entrega un proyecto y se entregan muchas expectativas a veces y los resultados a veces no son los mejores. Uh-huh. Entonces aquí es donde debe desarrollarse una buena comunicación entre las municipalidades, en este caso de los proyectos que emanan de ahí, y la comunidad que va a ser beneficiada con aquello. Porque si es bonito cuando va un alcalde, vienen los consejeros regionales, están ahí los concejales sacándose la foto cuando hay buenas noticias, pero también hay que ponerle la cara cuando hay malas noticias. Entonces tengo esa percepción de que cuando hay malas noticias, no hay noticias. Y cuando son buenas, hacemos toda una bataola. Entonces por eso existe la decepción cuando los proyectos quedan ahí tirados. Sería a lo mejor más lógico darle a conocer por qué quedaron ahí y cuáles son las acciones que se van a tomar. No sé, tengo esa percepción. Sí, eso es fundamental. Es fundamental hacerlo, no tan solo comunicar las buenas noticias, sino que cuando los proyectos enfrentan dificultades, porque los tienen, e ir evaluando con los mismos vecinos las posibilidades de solución. Bueno, mi jefe por lo general no exige eso en la pega. De que no tan solo las reuniones sean a veces para comunicar como que un proyecto lo vamos a realizar, sino que también ir comentándole a los vecinos las dificultades que van surgiendo, porque finalmente para sacar los proyectos adelante es ideal que todos estemos en la misma línea. Y para eso es fundamental la comunicación en información y ser súper transparente cuando se tiene problemas. Y la gestión pública tiene eso, administrar un municipio o cualquier otro servicio público tiene dificultades todos los días. Y es distinto cuando tú eres capaz de transparentar cuando tienes esas dificultades. Porque de lo contrario se genera también mucha especulación. Exactamente. Se genera también frustración por parte de los vecinos. Cuando un proyecto X no resulta, finalmente se pierde confianza, se pierde credibilidad, no tan solo en la autoridad, sino que en la institución. Y en el caso de la institucionalidad pública no es de la autoridad que está de paso. Es de todos los vecinos, por lo tanto se termina afectando también esa credibilidad. Entonces nosotros, acuérdate que hace algún momento nosotros hablábamos, ¿te acuerdas de un concepto que era la desesperanza aprendida? La desesperanza aprendida, que es un concepto que ocupan mucho los psicólogos, que es un concepto de la psicología, y tiene que ver con que cuando te fallan tantas veces, finalmente terminas no creyendo en nada después. Aunque después venga la solución. Claro. Entonces, para eso es importante tener este tipo de instancias de retroalimentación con los vecinos. Y no olvidar que los proyectos, el propósito de un proyecto no es el corte de una cinta. Eso es algo accesorio. Un proyecto incluso puede no inaugurarse, pero el propósito de un proyecto es satisfacer una necesidad que tiene un vecino. Claro. Entonces, si no comenzamos el diseño, y con esto no estoy diciendo que no se haga en algunos casos, pero debe ser en todos, porque ojo que hay metodologías de distintas fuentes de financiamiento que obligan a hacer una suerte de participación. Si no surge con una comunicación con los propios vecinos, que ellos mismos propongan como una vía de solución, y de ahí confrontarla con la parte técnica y que eso se genere de manera informada con los vecinos, no tiene mucho sentido, porque los vecinos también tienen que sentir que es su proyecto, que viene a dar su solución a sus dificultades. No sé, por ejemplo, nosotros hace un año proponíamos la idea de crear un CEFAM urbano para nuestra comuna, que sigue siendo una necesidad. Y nosotros sabíamos cuál era el proceso que requiere esto, y sabíamos también dónde había que apurar el tranco. Entonces nosotros proponíamos que con recursos del royalty se financiara el diseño del CEFAM.
más o menos teníamos determinado dónde se iba a construir ese centro de salud familiar, que es para que el municipio se haga cargo del 100% de la atención primaria de la salud de los vecinos. Que ahí se hagan los controles, que ahí se entregue el control de niños sanos, los medicamentos y todo eso, algunos servicios de salud mental, que eso se haga en el CEFAM. Y estaba identificado cuál era el espacio. Incluso está en una cota sobre 30. Sí, una zona segura, porque obviamente no hay que cometer los errores del pasado de construir infraestructura de salud en zonas que están bajo riesgo de tsunami y todo el tema. Y estaba pensado en el sector detrás del Santinés, donde se hacen las kermés, claro. Que es un espacio, estaba pensado también porque era una solución que buscaba resolver una problemática de los vecinos y estaba insertada en medio incluso de las poblaciones. Y eso también le da otra condición a nuestros vecinos, estar cerca de un centro de salud familiar, evitar un colectivo y un montón de condiciones, la plusvalía, calidad de vida. Pero ese proyecto, nosotros decíamos, el diseño se financia con recursos municipales porque era importante iniciarlo dentro de los primeros 6 meses de gestión, incluso dentro de los primeros 100 días ya contar con esos recursos. Pero tenía que ver con la conversación, comunicación o participación que se hiciera por parte de la comunidad. De lo contrario, no tiene sentido. O lo mismo la Plaza Abasto o el Centro de Abasto, que lo que permitía era relocalizar la feria actual. Y lo conversábamos con los feriantes en su oportunidad. No puede ser una imposición del municipio el proyecto que se va a presentar, sino que tiene que ser de manera colaborativa ese diseño, porque finalmente lo que busca es resolver un problema de la comunidad, pero que también afecta a los locatarios. No puede ser de otra manera. Y después obviamente hay que ir comentando las dificultades que va teniendo todo. Eso no podemos tener una sola reunión al arranque y después al final para ir a cortar la cinta. Entre medio pasa un montón de cuestiones que los vecinos requieren estar al tanto. Exactamente, conversando aquí con una interesante conversación con don Héctor San Martín aquí en la Radio de los Vilos. Vamos a ir a una leve pausa y vamos a convertir. Y quiero plantearte un tema antes que vayamos a la pausa, Héctor. Hoy día se habla mucho de fútbol con esto de lo que pasó en Argentina, la violencia en los estadios. Y no estamos tan lejos en la provincia del Choapa. Supe que en Illapel, uno de los estadios, dijo el alcalde, ya, se terminó el campeonato y listo, porque no habían garantía. Y en Los Vilos está pasando algo muy similar, que ha pasado muy bajo perfil. Hoy día ha habido de parte de la ANFA, la Asociación Local de Fútbol, un reglamento direccionado directamente a dar seguridad no tan solo a los jugadores, sino que al público que asiste y reencantar hoy día a las familias que hay al fútbol, pero a ver fútbol, no a ver violencia. De eso vamos a hablar después de la pausa comercial. ¿Necesita lubricantes, filtros, neumático para su vehículo? En IRP Soluciones de calle Talcahuano 299 en Los Vilos contamos con lubricantes de las mejores marcas del mercado y desde ahora disponemos de rectificadora de discos y tambores de frenos y máquina de prueba y limpieza de inyectores. Consulte por presupuesto. IRP Soluciones les espera en la dirección de siempre, calle Talcahuano 299, la calle del hospital, en Los Vilos. Exo, empresa líder en servicios de ingeniería eléctrica en alta, media y baja tensión. Especialistas en construcción, automatización y servicios eléctricos industriales. Contamos con personal altamente calificado y más de 35 años de experiencia que nos avalan. También ofrecemos servicio de arriendo de camiones, grúas y maquinarias con operadores certificados. Visítanos en nuestra casa matriz, Lautaro 301, Los Vilos, o en nuestras sucursales ubicadas en la Concepción número
número 80, Chiepín, Comuna de Salamanca. Francisco Bilbao, 2518, Santiago, Región Metropolitana. Síguenos en Facebook e Instagram como Exo Limitada y en www. Otro lugar en el centro de Los Vilos es Panadería, Pastelería y Cafetería El Carmen. Un espacio lleno de historia donde encontrarás pan, pasteles, empanadas, café, bebidas, helados, cecinas y nuestro producto estrella, tortas de 1000 hojas, producto de excelente calidad. Funcionando desde el año 1940 en la misma dirección, Caupolicán 370. Horario de atención de lunes a sábado desde muy temprano, 7:30 de la mañana hasta las 20:30 horas. En horario continuado y los domingos de 9 a 20 horas. El Carmen, la panadería más conocida en Los Vilos. Atención Los Vilos y sus alrededores. Continúan las grandes ofertas y los descuentos en Farmacias Cruz Verde Los Vilos. 20% de descuento adicional a todos los productos exclusivos para los socios Cruz Verde. Todos los lunes, un imperdible 50% de descuento en medicamentos genéricos. Además, para los amantes del cuidado de la piel, Farmacia Cruz Verde Los Vilos sigue ofreciendo el exclusivo diagnóstico facial gratuito con el que podrás descubrir las necesidades de tu piel y conocer la completa línea de productos dermocosméticos. Te esperamos en el nuevo local ubicado en Los Vilos con mejor servicio, más espacio y las promociones que necesitas. Farmacia Cruz Verde, te cuidamos mejor. Continuamos aquí en la radio Los Vilos. Los estoy viendo, lo estoy viendo ahí en las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal abierta, que es 99.1 FM para toda la comuna de Los Vilos. Esto también integra la comuna de Canela. Transmitimos desde Los Muelles por el sur hasta Puerto Oscuro, incluso más allá de Puerto Oscuro en la comuna de Canela, por la señal abierta. Y también estamos, por supuesto, a través de nuestra señal online, www.radiolosvilos.cl, página web. Ahí hay un play arriba y nos va a escuchar en cualquier parte. Y por supuesto también a través de la señal televisión, le digo yo, a través de Facebook, donde tenemos ahí la camerita de vídeo. Y aquí los tengo en Facebook. Si alguien quiere hacer algún comentario, no hay ningún problema, lo podemos abordar aquí junto a nuestro amigo Héctor San Martín. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, exactamente. Siempre es importante compartir las distintas visiones. Puede ser distinta la suya a la nuestra, no hay ningún problema, si la puede compartir. Lo importante es que la discusión sea de buena manera. Lo decía, vamos al fútbol. Yo no soy muy... o sea, me gusta el fútbol, pero no sigo mucho el fútbol, más por el tema del trabajo mío, pero esto ha llamado la atención, Héctor. El otro día estaba viendo las noticias, toda una bataola en Argentina, de los chilenos que se fueron allá, quedó la crema, y yo me dio a pensar, Héctor, bueno, no en la misma escala de violencia, porque ahí se vivió una violencia extrema, pero no es distinto en Chile. Esto se viene arrastrando ya hace bastante tiempo. Se han suspendido partidos, estadios que han sido sometidos a investigación. Y veía el otro día un reporte de noticias de Illapel que se tomaron medidas también por violencia en el estadio. Y en Los Vilos la semana pasada también, pues, la ANFA local emitió un comunicado haciendo un llamado principalmente al público al no consumo de drogas y alcohol dentro de los recintos, porque esto de alguna manera provoca que las personas se pongan violentas e incluso intenten entrar a la cancha, y crearon una norma que en el sentido común, diría yo, es una norma que todos debiéramos saber. Que uno va a disfrutar del espectáculo del fútbol y que uno no puede entrar a la cancha, que uno no puede agredir a las otras personas, que no puede consumir alcohol, pero se hace una norma de acuerdo a lo que debiera ser. Eso es lo que me extraña. ¿Estamos normalizando esto de la violencia en los estadios o es un tema sociocultural que tratamos de... o es el reflejo de una sociedad que hoy día está desencantada con un sistema y a lo mejor afloja toda esta rabia en un estadio? No sé, estoy haciendo un análisis bien
sociológico en este sentido. No sé cuál es tu apreciación de esto. Bueno, en primer lugar, mi solidaridad y con la hinchada de la Universidad de Chile que enfrentó esta situación. Está como la discusión de por qué empieza esto, pero el tema es que nada debió justificar también la reacción que tuvo la hinchada argentina, o que en este caso del club argentino, o en este caso no existieran condiciones de seguridad en el estadio que la deben brindar los organizadores de los espectáculos. Eso es así en Argentina y es así acá en el fútbol profesional y también en el fútbol amateur, ¿ya? Claro, claro. Pero también si uno le coloca un zoom a esto, se da cuenta que no es un fenómeno que se da solamente en Argentina. Recordemos que en Argentina prácticamente no juegan con hinchada visitante. Por esta misma situación. Es una norma. Sí, no pueden haber hinchadas visitantes en los estadios, solamente local. ¿Ya? Y en el caso de Chile, a la fuerza como que hemos ido llegando a lo mismo en el fútbol profesional. O sea, sobre todo los llamados clubes grandes, cuando van de visita no pueden ir su hinchada a acompañarlo. Recordemos que hoy está en discusión donde se juega el superclásico a propósito de la Supercopa chilena y de Chile, y Independencia, el alcalde de Independencia, donde está el estadio Santa Laura, ha dicho que no quiere ese espectáculo, y nadie quiere ese espectáculo, y supuestamente es el partido de fútbol más importante del país y nadie lo quiere. Claro. Y eso habla también de las condiciones que enfrenta hoy día el fútbol. Mi hijo pequeño es fanático del fútbol, más que yo. Yo veo fútbol el fin de semana. Me gusta ir al estadio. No, hace rato que no juego fútbol. Pero mi hijo es fanático, le encanta ir al estadio y siempre me pide ir al estadio. Y un par de veces hemos estado acá en el estadio municipal, acá en Los Vilos. Él es de ir a academias de fútbol y todo eso, le encanta. Él sueña con ser futbolista. Bueno. Pero si nos damos cuenta, el fenómeno de violencia en los estadios no es algo aislado, como lo decía. En Illapel está no tan solo en un estadio, que en el estadio Tierra de Orisol de la Villa San Rafael, en plena población. Ahí está el estadio detrás del CEFAM, sino que hubo actos de violencia donde agredieron en este caso a un árbitro, y también ocurrió en el sector rural, en la Liga Anfur. Y un fenómeno que tampoco es muy distante de lo que ocurre en nuestras comunas, en Los Vilos, en nuestras situaciones. Porque lo que pasa en los estadios finalmente refleja parte de lo que está pasando en las calles. Claro. Sí, eso en definitiva. Lo que pasa en las escuelas también es parte de lo que refleja lo que está pasando en las calles. Entonces, si queremos de verdad un país menos violento, tenemos que partir por cuidar esos espacios comunes que deberían ser finalmente de alegría, de compartir en familia y todo eso. Y sé que es complejo, sobre todo en el fútbol amateur, que tiene también una cultura distinta. Y sobre todo el fútbol rural. Si para qué nos vamos a hacer los lesos. Cuando yo era chico, a mi papá le encantaba ir a los partidos de fútbol rural, porque después del partido, ¿qué había? Había fiesta. Hay camaradería, hay eso, hay comida, hay alcohol, hay todo eso. Es parte de una cultura. El tema es que para comenzar y no nos podemos hacer los lesos tampoco, si eso es así. En el estadio, o sea, hasta hace un tiempo era normal que el consumo de alcohol, hasta que ha ido cambiando la normativa, pero no la cultura. Entonces, ¿qué hemos hecho para ir cambiando esa cultura? Y ahí vemos un ejemplo. Está en la ley,
pero no hacemos nada para ir cambiando eso e ir comprendiendo y trabajando, sino una tarea de la noche a la mañana también. No, exacto. Porque como lo digo, hay una cultura detrás, hay años en que se ha hecho lo mismo, que después de un partido de fútbol o durante el partido se consume alcohol, hoy ya no tan solo alcohol, después del partido había una fiesta, es parte porque también se ocupa para generar recursos, es parte de lo que se da en el ámbito del fútbol. Pero eso pareciera ser que en los tiempos actuales ya no debería ser, pues. Que no es el ambiente apropiado, por ejemplo, para que yo lleve a mi hijo o cualquier auditor lleve a su hijo o hija a ver fútbol, donde al lado de él van a estar consumiendo alcohol o van a estar fumando marihuana o consumiendo otro tipo de sustancias. Y así de dura es la situación. Y uno se tiene que, en este caso, tomar otro tipo de decisiones de no ir con la familia al estadio. Entonces, desde el punto de vista de lo que debemos hacer como comunidad, más que con un ánimo punitivo, es comenzar a cambiar este tipo de prácticas que se da, porque en este caso el deporte debiese ser realizado en un entorno saludable. O sea, si de chicos nos enseñan que el deporte es vida, claro, que salud. El deporte es salud, claro, pero no salud de tomar. Pero y yo comprendo también, yo no puedo entender al que toda una vida ha hecho esto, pero en algún momento tiene que generarse el quiebre. Si era como, recordemos hasta hace poco, no hace mucho, Yeah. En las oficinas públicas se fumaba, en un bus se fumaba, En los vehículos se fumaba, claro. Habían ceniceros adentro. Hasta en los restaurantes incluso. Sí. Hoy eso ya no es así. Entonces tiene que haber un proceso. Pero hay como un proceso más riguroso para poder hacerlo. Y uno puede entender el que tiene las ganas de tomarse, pero lo hará en la casa. Claro. Ese es el espacio para hacerlo. El estadio debiese ser un espacio donde van los niños, donde va la familia a disfrutar, a dar el apoyo con sus cánticos, no con violencia a sus clubes deportivos. Ese es el espacio ideal que de a poco hay que hacer. Mira, pero entre la situación actual y lo ideal hay harto que trabajar. Sí, pues tú diste un ejemplo muy puntual de, claro, me acuerdo ya hace un tiempo atrás que fumar en los espacios públicos, incluso en la oficina, aquí en las radios, Sí, perfectamente podríamos haber estado fumando. En los estudios de televisión se fumaba. Y no pasaba nada. No. Incluso hasta en el Parlamento, parece. Pero hubo ahí un cambio de hábito, que se hizo una campaña muy fuerte, y con el tiempo, lógicamente, porque estas campañas requieren mucho tiempo, porque tienen que llamar a la conciencia de las personas. Y el cambio de conciencia y de hábito es muy difícil de hacerlo cuando está arraigado en el quehacer normal. ¿Por qué no hacer una campaña de ese tipo hoy día? Que nos proyectemos en los próximos 4 años en que se erradiquen definitivamente el consumo de alcohol y todo eso. Si nadie niega que las personas puedan tener libre acción de tomar alcohol, pero en los lugares que estén establecidos. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer? Un proceso de campaña de poder decirle que efectivamente esto provoca violencia, provoca enfermedad, porque en ese caso se llamó a la conciencia de que los lugares públicos, yo me acuerdo, de que no era el problema quien fumaba cigarros, sino que esa era la campaña, sino que era el problema que le causaba a los demás que no fumaban. Y yo creo que eso tocó fuerte en las personas y hizo cambiar el hábito. Fue una muy buena campaña en ese sentido. Claro, esto es algo que se debe hacer de manera permanente. En lo inmediato, por ejemplo, pensando en los partidos del fútbol amateur, comprender que gran parte de la infraestructura donde esto se desarrolla es infraestructura pública, infraestructura municipal, ¿ya? Son estadios, y ahí lamentablemente, tal como tú señalabas en el caso de Villapel, lo que debe ocurrir es que el alcalde asuma el liderazgo en este tema, y si esto se sigue repitiendo, el recinto no queda a disposición hasta que esto se resuelva. Y eso va acompañado también, ojo, que los organizadores
deben tener equipos de seguridad, debiesen tener los paramédicos. Es cierto que esto a veces es bien costoso, pero ahí se requiere también una coordinación a veces con el municipio. A mí me ha tocado ver donde cuesta que llegue, se demora harto en llegar un paramédico después de una lesión, por ejemplo, cuando sería posible perfectamente en una coordinación que eso estuviera más cerca, una ambulancia. Eso ocurre. Y lo otro es que en este caso el municipio tiene que jugar un rol de exigir ciertas condiciones, habilitar los espacios con cámaras de seguridad, realizar las denuncias cuando corresponde. Eso se hace en otras partes. Y no tiene que ver con andar persiguiendo a los vecinos que consumen alcohol, que consumen otro tipo de sustancias, porque en su libertad ellos son libres, en su libertad personal de hacerlo. El tema es que debemos comprender que el estadio no es el espacio para eso. Exactamente. Y ahí hay que empezar a trabajar. No es algo que se va a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que ser claro y transparente, y a veces decir cosas o conversar de esta manera que a veces puede incomodar, pero es necesario transparentar las situaciones que se están que se están dando, porque los estadios debiesen ser espacios seguros, y eso es así. Y si seguimos naturalizando la violencia que a veces ocurre, cada vez van a ser menos niños y menos familias las que van a ir a apoyar a su equipo. Claro, hay que decir algo también, Héctor. La Asociación de Fútbol hoy día tiene una nueva directiva y ha avanzado enormemente. Hoy día se ha integrado esto de los paramédicos constantemente en los partidos de fútbol. Eso es una realidad. Hay una directiva que hoy día está abocando con que se realice el fútbol como un deporte sano. Y están todas las condiciones, y hay un esfuerzo importante de la nueva directiva en esa línea. Sí. Hay una preocupación constante de este tema y otros temas, y se está avanzando, hay que decirlo que está avanzando. Se felicita eso, porque en esto tiene que haber responsabilidad compartida. Exactamente. Sí, tanto los clubes como los dirigentes, la autoridad y la propia hinchada tienen que ir asumiendo que este problema tampoco se resuelve con más guardia o con más carabineros, sino que con prevención, con educación, y en algunos casos, aunque duela, va a ser el comienzo nomás, con sanciones efectivas. Si eso es así al comienzo. Sí. Nos quedan poquitos minutos, vamos a lo nacional, Héctor. Hoy día ha habido todo un movimiento en lo político, a lo nacional. ¿Sí? Estamos ya prácticamente 90 días de las elecciones presidenciales, senatoriales en algunas regiones, de diputados en la región nuestra. Ya está todo definido, están inscritas ya las candidaturas. En la región de Coquimbo muchos van a la repostulación, entran nuevos en la carrera presidencial, hay encuestas que dan favoritismo a algunos, otros no. Comienza la campaña política a desarrollarse a nivel nacional. El gobierno en la última semana, o el presidente Gabriel Boric, ha hecho una serie de transformaciones. Una de ellas, la última, el ingreso de Nicolás Grau como ministro de Hacienda después de la salida del ministro que tenía y que se fue así. ¿Le sorprendió la salida? Me sorprendió claramente. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Qué le parece eso? Hay muchos que hablan del pato cojo, que lo están dejando solo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, en lo concreto, el 16 de noviembre tenemos elecciones. ¿Ya? Hay elecciones presidenciales y parlamentarias, que en el caso de nuestra comuna nos corresponde elegir el próximo presidente o presidenta de la República, y nos corresponde elegir a los próximos diputados. 60, 90 días. Y se inscribieron los candidatos. Entiendo que son 8 candidatos presidenciales. Alcanzaron a llegar ahí a última hora al CERVEL Marco Enrique Ominami, que juntó las firmas, Harold May Nichols, Artés. Y se suman ya a las candidaturas que ya estaban más o menos definidas, que es Janet Jara, que es José Antonio Cast, Evelyn Matei, Joan Kaiser y Parisi. Y así esa va a ser la papeleta que vamos a recibir en el mes de noviembre. Y ahí vamos a tener que saber decidir.
cada uno ahí con sus principios, viendo cuál es el proyecto de país que más le acomoda. Parece indicar la encuesta que tanto en primera como en segunda vuelta ganaría José Antonio Kast. Así está el escenario hoy, pero lo conversamos hace varios programas atrás, que estos escenarios son súper dinámicos. Son dinámicos. De hecho, hace un par de meses quien ganaba prácticamente casi segura la elección era la candidata Evelyn Matei. En el caso de los candidatos a diputados, fueron 47 candidatos a diputados que se inscribieron en nuestra región. ¿Ya? Recordemos que ahora los diputados se eligen de manera regional. Claro. Y ahí se van a elegir 7 parlamentarios. Y ahí van algunos a la reelección, como lo mencionabas tú. Hay una lista en la que va el oficialismo, otra en que se descolgó el Frente, la Federación Regionalista Verde Social, con Acción Humanista. Está la lista de amarillos, la lista del Partido Radical, otra de la UDI con RN y Demócrata. Así se configuran más o menos las 47 candidaturas, pero yo quiero solamente resaltar algo en esto. Para nuestra provincia, solo una candidatura. Sí. Va solo un candidato de nuestra Que es del PDG, de nuestra provincia. Sí, va en el PDG, que es un vecino de ahí de Illapel. No va ninguna candidatura más. O sea, ninguno de los partidos priorizó un vecino de la provincia del Choapa para poder representarnos en el Parlamento. Y eso dice mucho. Sí. Yo estuve haciendo como un análisis de la votación de los parlamentarios actuales. ¿Ya? Y el 85% de la votación de estos parlamentarios está concentrado en La Serena, en Coquimbo y en Ovalle. Por eso no vemos campaña para acá. O sea, de 100 votos que recibieron, 85 en esas comunas. Por lo tanto, se van a concentrar allí, las gestiones también se concentran allí y aparecen re poquito para nuestra zona. Y eso es un daño que generó el redistritaje. Es de esperar que en algún momento se resuelva esto, donde anteriormente existía un distrito que incorporaba a las comunas de la provincia, más con Barbalá, y se elegían parlamentarios de la zona. Ahora, ojo, que tampoco se trata de elegir cualquier diputado de la zona, porque también hemos tenido experiencia donde el trabajo parlamentario también ha sido bajito, con pocos proyectos, con poco liderazgo o vocería a nivel regional o nacional. Pero sí, como reflexión, los partidos políticos nos negaron la posibilidad de tener representantes de nuestra provincia en el Parlamento. Y eso nos tiene que decir harto, y no sería de extrañar que la gestión parlamentaria se siga concentrando, ¿dónde? La Serena, Coquimbo y Ovalle. Y ahí está el discurso que siempre hemos escuchado del famoso patio trasero, que la inversión pública, que muchos políticos podrían decir de que sí llega a Los Vilos, sí llega a Salamanca, a la provincia, y que sí llega, pero ¿quiénes defienden los proyectos que beneficien a esta comunidad? Por eso es importante el Distrito 9, el que estaba en su tiempo, cuando estuvo, me acuerdo, no sé, el exalcalde de Illapel, estuvo ahí como representante de la provincia del Choapa. No me dijo qué le pareció la salida de Marcel. Pues me fue por las tablas. Me parece una pésima señal. En términos técnicos, lo que siempre enseñan cuando se habla como de la institucionalidad económica de los países es que el Banco Central es sumamente importante, pero la figura del ministro de Hacienda también lo es para entregar ciertas señales a los mercados. En base a eso también los inversionistas definen si es momento de invertir o no. Ya el solo
a uno los profesores le enseñan que lo que diga ya el ministro de Hacienda transmite ciertas cosas a los mercados y eso se transforma en reacciones. Claro. En esto. Habla una mala declaración de un ministro de Hacienda puede dejar proyectos inconclusos, puede generar impactos en la inflación. Y a uno me podrían tachar de ser como muy exagerado en esto, pero la evidencia demuestra que es así. Por lo tanto, siempre el país ha cuidado mucho las figuras de los ministros de Hacienda. Y es habitual incluso que los ministros de Hacienda de distintos gobiernos terminen asesorando al presidente de turno, claro, independiente de la línea política. Claro. No es extraño que el presidente de la República o el mismo ministro de Hacienda actual convoque a los otros ministros de Hacienda que tienen esa misma experiencia o que han tenido ese cargo a asesorarlo. Y por lo mismo la figura del ministro de Hacienda siempre ha tenido primero un perfil técnico súper potente de reconocimiento prácticamente transversal. Reconocimiento que sí tenía en este caso Mario Marcel. A uno le podría gustar o no su tipo de liderazgo y todo el tema, pero lo cierto es que le tocó llegar en un momento en que la inflación estaba desatada, hoy está más controlada. Donde el crecimiento ha ido aumentando. Se supone que en términos macroeconómicos, que son las cifras que siempre cuentan, andábamos más o menos bien. El tema es que esto tenía que ir transformándose también en que en el día a día los consumidores, los ciudadanos vieran que, por ejemplo, los precios de la feria fueran menores, pero porque ahí recién la gente percibe que la cosa anda mejor o que los sueldos mejoran y todo el tema, o que encuentran un trabajo. Me sorprende la salida. Él dice que corresponde a situaciones más personales, el cuidado de su familia. Pero en un momento, a ver, hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos. O sea, si yo voy a renunciar por un tema familiar en un momento tan especial como esto, donde él en septiembre tenía que defender el proyecto para el próximo año, o sea, el presupuesto. Sí, el presupuesto. En donde hoy día el gobierno decía que el crecimiento económico ellos lo proyectaban, son números de ellos, sí, cerca del 3,5%, y hoy día estamos creciendo menos que eso. O sea, el último trimestre creció un 3,2%. Pero no alcanza lo que proyectaba el gobierno. Hay un desempleo de casi 2 dígitos, estamos hablando de 9%, que mayoritariamente afecta a las mujeres con un gobierno que... Donde hay mucha informalidad también. Donde hay mucha informalidad. Todo esto, muchas cosas más te puedo comentar que son parte de Hacienda, renuncia por un tema personal. Sí, es como extraña la situación. Hay que ver qué ocurrió detrás. Uno lo que espera ahora, más allá de las apreciaciones que uno le puede generar el ministro de Hacienda actual, el ministro Grau, claramente no tiene los mismos pergaminos ni la misma experiencia que el ministro Marcel. Uno espera que le vaya bien por el bien de Chile, pero claramente no es una buena señal. ¿Tú crees que esto le perjudica la candidatura de Yanez Jara, que va de la misma línea del gobierno? Podría ser, puede ser un factor. Lo mismo la salida del ministro de Agricultura. Son como hechos que como que vienen a contaminar un poquito el ambiente, porque también se realiza como porque podría ser de manera ordenada. Quedan poquitos meses de gobierno. Claro. ¿Qué podría ser tan grave? Lo vamos a ver con el tiempo, uno nunca sabe también. Sí. Puede haber una enfermedad de por medio, pero queda tan poquito tiempo que tal vez podía esperar hasta marzo del próximo año. Claro, para hacer la aposta. Sí, pues sí. Héctor, mire, ya estamos terminando, un minuto. ¿Se acuerda que aquí hablábamos cuando estábamos en candidatura, usted como alcalde y yo como concejal, y hablábamos de la importancia de que se generaran debates, e incluso usted lo propuso y se puso a disposición pero nadie quiso. Nadie quiso. Y hoy día, ¿qué le parece esto que Yanez Jara hoy día se reste del debate, que es tan importante para poner propuestas sobre la mesa para que la gente tenga definición? Pues sí, hay que definirse. No, uno tiene que valorar las instancias de debatir ideas, de presentar, de contrastar proyectos.
porque eso se hace de manera transparente también a los ciudadanos. Ahora, hay instancias e instancias también de debate. A mí me gustan esos debates que se organizan más bien de manera imparcial. Por eso la invitación siempre fue a que los medios o las organizaciones lo pudiera hacer, para que no existiera como la idea de que alguien podía ser favorecido y que fuera todo de manera muy objetiva. A mí me gustan esos debates que organiza, por ejemplo, Anatel. Claro. Creo que las radios también, sí. Las radios lo hacen a través de la Archi lo hace. Me preocuparía si en esa instancia ella no participara, pero yo creo que uno, en una condición de candidato, tiene que aprovechar todas las instancias para compartir su idea y su proyecto. Bien, se nos va el tiempo. Héctor, ha sido una bonita conversación, ojalá interesante para los auditores que están escuchando a través de la radio y nos están viendo a través de la página de Facebook. Héctor, muchas gracias. Y nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre. El próximo encuentro va a ser en septiembre. Sí, ya con cueca, con empanadas. Ahí vamos a hablar de nuestras tradiciones. Así es. ¿Cuándo es el Día del Patrimonio? ¿Este fin de semana? Este fin de semana. Mañana, hoy día. Sí. Hoy día, mira. Hoy día y mañana. Y vamos a hablar de eso. Para los niños. Se nos fue. En el próximo le dejo ese desafío. Héctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a todos.